dimos unos, hemos dado unos minutitos para que se conecten y que vayan llegando los invitados, los participantes a este evento. Y vamos a dar inicio agradeciendo su participación, su presentación a este webinario que ha sido preparado por la Red Franciscana para Migrantes en colaboración con la Casa del Migrante Frontera Digna y Hope Border Institute, y también con el apoyo de Franciscan Action Network para la difusión de este evento. Este evento se ha denominado el final del título 42, una vista de pájaro y una mirada desde el frente. Este evento se da en el contexto del Día Mundial del Refugiado, el cual conmemoramos el 20 de junio, y que se ha designado desde el 2001 por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazados alrededor del mundo. Se busca con esto enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que han sido forzadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones en sus lugares de origen. Este día permite o nos da la ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas, considerando las difíciles circunstancias en las que se encuentran, así como se reconoce su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas en países ajenos a los suyos. La definición que nos da la ONU de las personas refugiadas es que son aquellas que huyen de conflictos y persecuciones, y que se trata de una figura que el derecho internacional define y protege. Por tanto, estas personas no deben ser deportadas ni devueltas a contextos en los que peligran su vida y su libertad. Así que, en este contexto, les damos la bienvenida. Les acompañaré desde la moderación. Mi nombre es Brenda Peralta y soy parte de la Red Franciscana para Migrantes en Guatemala. Particularmente hoy vamos a compartir sobre la situación que tenemos más local, y es que ante el fin de el título 42, que es una restricción migratoria de emergencia que estaba aplicando Estados Unidos por la pandemia, pues es una medida de salud pública que ellos utilizan para expulsar personas hacia México o países de origen sin pasar por un proceso migratorio. Esto ha provocado cambios importantes en la forma en que Estados Unidos procesa a los migrantes que llegan a la frontera sur, incluidos los que solicitan asilo. Bajo el título 42 se llevaron a cabo 2.7 millones de expulsiones hacia México y a países de origen, aparentemente para controlar la propagación del COVID-19. Ahora que el título 42 ha expirado, la pregunta es, ¿qué pueden esperar las personas migrantes cuando llegan a la frontera de Estados Unidos y México? Desde la Red Franciscana para Migrantes, abordamos y exploramos el impacto directo y los cambios que los migrantes y sus defensores pueden esperar a partir de ahora. Y para ello tenemos dos invitados muy importantes, a los cuales presento a continuación. Contamos con la presencia de Patrick Giuliani, analista de política del Instituto Esperanza en la frontera del Paso, Texas. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Notre Dame y se graduó de la Universidad de San Luis en una licenciatura en Sociología, Filosofía y Estudios Internacionales. Patrick es originario del Valle del Río Grande y creció en Canadá, México y los Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia brindando servicios legales y sociales a familias inmigrantes, incluida la representación de solicitantes de asilo y migrantes detenidos. ¿Quieres dar un saludo, Patrick? Por favor, adelante. Muchas gracias, Brenda, por esa introducción. Un placer estar con ustedes hoy, esta tarde. Gracias. Gracias a ti.
También tenemos la presencia de la hermana Isabel Turcios. Ella es religiosa franciscana de María Inmaculada, directora del albergue de inmigrantes Frontera Digna en Piedras Negras, Coahuila, México. Es nativa de El Salvador, ha encabezado el refugio para migrantes en Piedras Negras, Coahuila, México, que es una ciudad fronteriza adyacente a Eagle Pass en Texas. La hermana Isabel dirigió 2 refugios en Piedras Negras y dirigió el trabajo de apoyo a los migrantes allí durante la era Trump, la pandemia y ahora con el final del título 42. Bienvenida, hermana Isabel. Muchas gracias. Es un placer estar con cada uno de ustedes y ojalá este rato que vamos a compartir sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias. Así es que bienvenidas y bienvenidos. Por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta en el transcurso de nuestro diálogo, pueden dejarla en el chat, así como agradeceremos que coloquen también su nombre, organización, si es que representan alguna, o de dónde nos acompañan. Lo pueden dejar en el chat. Entonces vamos a comenzar con la hermana Isabel, preguntándole cómo vivieron en los albergues, en la frontera Digna, la situación durante el título 42, durante el tiempo que este fue aplicado con la pandemia. ¿Qué nos puede contar, hermana Isabel? Muchas gracias. En un primer momento puedo decir de nuestra experiencia en Piedras Negras que ha sido muy variado esta situación desde el título 42. Por una parte, en un primer momento hemos hecho un enlace con el municipio. Había una persona encargada de parte del municipio con CBP, que eran los que hacían el trámite para que los migrantes pudieran pasar legalmente a los Estados Unidos. Nosotros, como teníamos ya desde la época de la pandemia, muchas personas conocidas que habían llegado a esta ciudad, sabíamos que tenían varios meses y, por qué no decir años, de estar esperando cómo cruzar a los Estados Unidos. Al darse la oportunidad que nos pidieron de hacer listas durante esta época, entonces fuimos nosotros también seleccionando algunas familias que llevaban mucho tiempo de andar por aquí por Piedras, queriendo cruzar la frontera. Y entonces podíamos nosotros colaborar con el enlace municipal y presentarles esas listas de acuerdo a las personas que ya nosotros teníamos contacto con ellos y conocíamos un poco la realidad precaria que ellos vivían acá en Piedras Negras. Entonces fue una oportunidad, pienso, y una experiencia muy bonita por parte de nosotras acá en el albergue de poder colaborar. No éramos nosotros los que seleccionábamos para pasar, pero sí de sugerir familias con muy vulnerables y con situaciones límites. Y sobre todo privilegiamos familias completas o madres que andaban con niños especiales o personas también que tenían situaciones especiales. Entonces fue así como en este tiempo, después de la pandemia, logramos que muchas personas pudieran ser admitidas y procesadas para entrar legalmente y luego presentarse pues a los Estados Unidos con un juez. Esto fue una de las cosas muy interesantes y muy buenas para nosotros. Pero ¿qué significó al correr la voz de que por esta frontera estaban pasando por este listado? Pues la ciudad, por supuesto, se llenó de muchos migrantes. Nosotros habían días que 800, 700 platos de comida, porque aún seguíamos con nuestra albergue cerrado, ya que el municipio nos había cerrado
por bastante tiempo nos cerró el albergue y no podíamos albergar a nadie, sino podíamos únicamente dar un plato de comida al día y hacer el proceso de las personas que solicitaban esta entrada a los Estados Unidos. Lo que pudimos experimentar sobre todo con esta personas que llegaban, que eran demasiadas aquí a Piedras, era también la inseguridad y la vulnerabilidad para los migrantes. Muchas veces el migrante, quien atropella al migrante son las autoridades, quien roba, quien lo golpea, quien los mete a la estación también municipal, los apresan, les dan 36 horas de cárcel, eran ellos mismos, y luego a ver a las mujeres que se quedaban sin sus esposos y solas y muchas veces durmiendo en la calle porque por la época de la pandemia en ningún lugar había como acogida para el migrante. Ellos iban a casas abandonadas, en lugares potreros a la orilla del río, a esconderse donde ellos podían. Pero la casa nuestra siempre estuvo con las puertas abiertas, sobre todo para esto, ¿verdad? Para las necesidades más básicas del migrante, pero no así para poderlos alojar. Y es así como hemos vivido esta experiencia y al cierre del título 42, nosotros también se vio incrementado el número de migrantes que siguieron llegando y siguen llegando todavía a esta frontera. Tenemos muchas personas y cambió la realidad, porque antes más eran centroamericanos y el mayor número hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, y cambia la situación ya de cubanos, haitianos, venezolanos, colombianos. Entonces el panorama se nos vuelve un poco más grande, se puede decir, para seguir atendiendo hasta el momento. Hasta este momento nosotros tenemos una cantidad bastante considerable de migrantes que siguen llegando, aunque en este momento pues ya el albergue está abierto y podemos acogerlos a ellos. Pero sí, en esta época, hasta el 11 de mayo, que fue el cierre del título 42, hemos tenido un auge grande de migrantes llegando a esta frontera, que no se da abasto. Nos unimos junto con algunas iglesias de pastores para que ellos también nos apoyaran, ya que nosotros tampoco teníamos la forma de cómo atender a esta cantidad de migrantes. Y han sido muchas personas, gracias a Dios, que se involucraron para poder dar respuesta a la demanda de los migrantes que vinieron aquí a esta ciudad. Así es que, y bueno, el título 42 todavía, nosotros, la gente dice, no, pero quiero que me anoten la lista, ¿no? Pues si ya la lista ya no está, ahora tenemos otra forma como el migrante por medio de la plataforma puede ingresar sus documentos y cada uno va haciendo su solicitud. Pero ¿qué ha pasado después del título 42, verdad? Que ya se cerró y ahora tenemos otra forma diferente de querer entrar a los Estados Unidos. Estamos viendo muchas personas ansiosas, deprimidas, tristes de verdad, porque esta otra forma de poder entrar no es tan asequible para los mismos migrantes, sino que tiene sus dificultades. Y esto lleva a que el migrante entre en esta depresión y en esta tristeza muy grande. No está fácil. Por ejemplo, hoy en todo el día, si yo tengo casi 200 migrantes y solo una familia le funcionó la aplicación y le dieron la entrada para el 5 de junio. Y entonces hay otro montón de gente y esto lleva a que el migrante siga buscando el río y exponiéndose a formas no tan buenas para los mismos migrantes y sobre todo por esta situación que estamos viviendo de las temperaturas tan altas. Ayer nos llegaron 100 migrantes venezolanos y casi todos deshidratados, niños enfermos, una situación muy dolorosa y nadie con cita para poder entrar a los Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Tirarse al río. Entonces, es la situación que todavía estamos viviendo a pesar de que el título 42 terminó, pero la gente busca otras formas
bueno, que algunas veces nos damos cuenta que sí son procesados y otras veces le aplican el título 8 de la deportación express. Y entonces, pero sí seguimos muy preocupados por esta situación que estamos viviendo y por la no, sobre todo por esta aplicación que no es tan expedita para los migrantes. Muchas gracias por compartir, hermana. La hermana nos ha hablado de la situación, cómo la enfrentaron durante el tiempo de la pandemia, pero también nos actualizó un poco de cómo se está viviendo ahora. Entonces quisiera preguntarle a Patrick, ya que hemos visto la actualidad, si él nos puede hablar un poco también de cómo vivieron en ese momento durante el título 42 y qué cambia ahora en la política con la aplicación del título 8 y cuáles son las nuevas dificultades que se enfrentan los migrantes de acá en adelante. Patrick, estoy el Sí, tiempo. muchas gracias. Como dijo la hermana, la realidad por la gente no ha cambiado bastantemente debajo del título 42 y la nueva realidad que estamos viviendo ahora. La mayoría de la gente todavía está esperando en México para su oportunidad de cruzar. Y vimos las situaciones que se encuentra la gente. Muchas personas sin acceso médico, sin acceso a comida, no tienen techo, no tienen trabajo para sostener sus familias, para sostener ellos propios. Y la cosa es que cambió título 42, ¿verdad? El mayo 11 era el último día. Debajo del título 42, el proceso era si eres cubano, haitiano, nicaragüense, venezolano, mexicano, guatemalteco, salvadoreño y hondurano, creo, de Honduras. Esos 8 nacionalidades, el proceso era que te regresaron rápidamente a México otra vez porque no te digan dejar pedir asilo acá en los Estados Unidos. Como dijo la hermana, era bajo de la excusa de la salud pública para proteger contra la COVID-19, ¿verdad? Pero la realidad fue que puso una pasa gigante al sistema de asilo. Cuando se terminó el título 42, el gobierno de los Estados Unidos implementó una nueva regla. Esta nueva regla lo estamos viendo como una prohibición contra asilo aquí en los Estados Unidos. La regla dice, si estás buscando cruzar los Estados Unidos sin autorización, el gobierno asumirá que tienes una presunción de inelegibilidad para el asilo acá en los Estados Unidos. Entonces, las personas estarán exentas de esta presunción en unos casos limitados, ¿verdad? Sería si es un niño no acompañado, serías exentas de esta regla nueva. Si tenías una petición de refugiado político o asilo en otro país que viajaste a los Estados Unidos y fue rechazado, no aplicaría ¿cómo se dice? Esta presunción contra usted. Ahora, si usas la aplicación CBP1 para hacer una cita para presentarte a la frontera. En esta aplicación es el modo que estaba hablando la hermana que cambió durante el cambio a título 42 a la realidad de ahora. Es una aplicación de teléfono donde la gente es como una lotería. Cada día se ponen atentos para tratar de sacar una cita y depende. Hay personas que le sacan la cita en unos días y sabemos a gente que hemos visto que no sacan cita dentro de 3, 4 meses todavía están esperando por una cita. ¿Cómo se dice la hermana? Esto es un frustrante para la gente, ¿verdad? Están esperando, no tienen otras opciones, están ahí sin opción, muchos con niños enfermos, sin saber cuándo va a ser tu turno, no hay nadie que les puede decir, sí, preséntate, ¿verdad? O algo así, porque están esperando por una cita por la aplicación. La cosa es que esta aplicación, si no lo usan, tienen esta presunción de inelegibilidad contra el asilo en Estados Unidos, en que te impacta su caso legales cuando buscan asilo en los Estados Unidos. Además de eso, porque ya no existe título 42, la gente está procesado debajo título 8 de las reglas federales de los Estados Unidos, que es la regla tradicional para cosas de migración, y conviene con esas las consecuencias legales de una prohibición de 5 años para el ingreso, si cruzas ilegalmente, ¿verdad? Sin autorización. Entonces, además de cruzar
y tener una asunción que no estás elegible para asilo, te pueden deportar a su país de origen y luego decir ya no puedes regresar por 5 años. Mucha de esta gente tiene familiares, amigos ya en los Estados Unidos que se están tratando de reunir con, ¿verdad? Muchos que han sido separados por años. Y por eso tener ese miedo de cuánto más necesito esperar porque quiero hacer algo en modo correcto, legalmente, ¿verdad? Pero también no puedo esperar meses aquí y no quiero sufrir la consecuencia de ojalá no ver mis familiares por 5 años más. Entonces hay una situación compleja legalmente donde la gente está siendo ¿cómo se dice? Castigados por tratando de buscar asilo en los Estados Unidos, limitado en el acceso para hacerlo legalmente, apropiadamente, por una lotería en una aplicación de teléfono, ¿verdad? Y no vimos bastantes consecuencias de esto, ¿verdad? Hemos hablado con familiares que se cruzaron antes del cambio de título 42 a la realidad del 8, ahorita del título 8, y su esposa y sus niños cruzaron, pero el padre fue regresado y ahora aquí está esperando en la frontera para tratar de sacar cita o cruzar en un puente para reunirse con sus familiares que ahora está en Illinois o en Nueva York, ¿verdad? O personas que están ahora durmiendo afuera del puente día y noche sin techo, sin acceso de trabajo, de baños, nada de eso, esperando para que le pueden dejar cruzar para pedir asilo porque no pueden no han sacado cita por la aplicación, ¿verdad? Y muchos no entienden por haciendo eso, porque no sacan la aplicación, no tienen excusa porque no están sacando cita, menos además que no le han sacado cita, sufrirían consecuencias legales sobre esta presunción de elegibilidad de asilo. Y muchas personas no entienden porque la política no está súper claro para la gente, porque el gobierno de Estados Unidos lo hace complicado por una razón. Entonces estamos súper frustrados con la realidad de la gente que están tratando lo más que pueden para hacerlo correctamente, para seguir todas las reglas, para reunirse con sus familiares y sus amigos. Pero el sistema es tan difícil y complicado que se frustran. Y por esa frustración buscan otras opciones. Y muchas veces esas opciones son peligrosas para ellos mismos y también tienen ahora estas consecuencias pesadas y legales que sería difícil pelear contra sin acceso de un abogado. Y esto es otro problema que vemos en el sistema, que no hay la capacidad bastantemente para ayudar a todas las gentes que necesitan abogados en el sistema de inmigración. Entonces es un sistema complicado que está conectado con un problema al otro y en eso es la realidad que estamos existiendo en este momento. Patrick, ¿y cómo ves o tienen información ustedes de cómo funcionarían estos centros de procesamiento que se están iniciando en Guatemala y probablemente en Colombia? ¿Influirían en esta situación que está pasando en la frontera de la que ya nos hablas? Creo que hay no mucha información por el momento cómo va a funcionar estos centros de procesos regionales que han hablado del gobierno de Estados Unidos. Lo que hemos escuchado es que va a ayudar a empezar el proceso por una de los entes en capacidades limitados. Entonces, ayudaría a la gente que está buscando autorización para trabajo en los Estados Unidos, sea por una visa en ese sentido. También hay un acceso límite para nuevos programas de libertad condicional que está creando los Estados Unidos para tratar de reinar familiares y cosas así, pero la información como tenemos no está súper claro por el momento. Entonces, no sabemos dónde van a ser estos centros específicamente en los países, cuántas personas van a poder ayudar, qué servicios van a tener, cuántas personas por meses. Entonces, todavía tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Sobre las avenidas que van a existir para accesar el asilo o acceder a regularización en los Estados Unidos, cosas así, porque no estamos claros y no tenemos esa información clara del gobierno y ellos mismos están diciendo que todavía lo están desarrollando, que muchos veces están buscando lugares, la infraestructura para empezar este proceso. Entonces, esperamos que funcione, ¿verdad? Que abra estas nuevas avenidas para que personas puedan viajar más seguros a los Estados Unidos, potencialmente pedir asilo de su país de origen y no hacer el viaje tan largo y difícil que ya sabemos cómo es,
pero no estamos seguros que va a ser la realidad. Muchas gracias. Sí, acá en Guatemala lo que se sabe es que ACNUR está poniendo en funcionamiento los centros estos de procesamiento que se llaman CAPMIR, que inicialmente era para dar información o alguna atención a migrantes, pero que ahora los van a convertir en esos centros de procesamiento. Igual como tú dices, no hay mayor información. Esperamos que haya alguna novedad en los próximos días. Hermana Isabel, vamos a preguntarle a usted de esta experiencia que ha vivido, de todo lo que trabajan ustedes con las hermanas, con sus voluntarios. ¿Qué buenas prácticas les dejan a ustedes o qué experiencias buenas y malas les ha dejado todo este trabajo y que les anima a seguir trabajando? Tiene apagado su micrófono, hermana. Quiero empezar por las buenas, que son lo que nos impulsan cada día a seguir luchando. Y una de ellas, en este tiempo del título 42, una de ellas fue la solidaridad de la gente. Porque, como les decía, era imposible que por lo menos un plato de comida lo pudiéramos nosotras solitas o nuestro equipo poderlo solucionar a 800, 700 personas. Y pudimos atender a las personas por la solidaridad de muchas personas que nos brindaron ese apoyo incondicional para que nosotros pudiéramos atender también a todas estas gentes que, como sabemos, cuando llega el migrante y se baja del tren, son 4, 3 días, 2 días que no han comido, vienen con muchos deseos de un platito de comida, de un baño, de un cambio de ropa, y no lo hubiéramos podido hacer si no era por la solidaridad de muchas personas, tanto de aquí de la ciudad de Piedras Negras como de nuestros vecinos de Eagle Pass, San Antonio, estos que están muy cerca y que ya nos conocen y que se solidarizan también con el trabajo que nosotros realizamos. También pienso que las organizaciones Médicos Sin Frontera, ACNUR, OIM, Cruz Roja Internacional han sido un apoyo valioso para nosotros también. En la época del título 42, en ningún momento, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras nos dejó solas, porque ustedes saben que cuando el migrante llega también necesitas el psicólogo, necesita el médico, necesita muchas manos y muchos corazones para poderlos atender. Estas organizaciones han sido muy hermanas de nosotras y nos hemos sentido también bien acompañadas. También por parte, ¿verdad?, como les decía, de la iglesia, de organizaciones, de la vecindad. Todo esto ha formado y nos ha ayudado para que nosotros pudiéramos dar respuesta pronta y adecuada y según la necesidad del migrante. Porque es eso, el migrante que llega a la puerta es para ser esto acogido, para ser escuchado, para poderlo ayudar en esas necesidades básicas que ha tenido. Y pudiera decir yo también, el hospital, el único hospital nacional que hay acá, es también muy abierto para los migrantes. Ya hemos tenido operaciones o personas que han venido tal vez que han tenido accidentes en el tren. Hemos podido referirlas al Hospital Chavarría, Salvador Chavarría, y también ha sido un aliado nuestro, o mujeres que ya tenían que dar a luz. También hemos tenido todo este apoyo de parte de todas estas instituciones y organizaciones y el pueblo en general. Pero también, como la parte no tan grata tal vez, es saber que el migrante en esta ciudad, por quien más sufre atropellos, es por las autoridades. Y de hecho, antes eran como 2 grupos que habían aquí en la ciudad y ahora han creado otros grupos, porque era tanto la demanda de denuncias contra ese grupo
de autoridad que había acá contra los migrantes, de robo, de golpes, de extorsiones, a veces muy unidos con la delincuencia y todo eso, que también no ha sido fácil. También nosotros en la época de la pandemia y después de la pandemia, nos costó mucho la apertura nuevamente del albergue. Teníamos que dialogarlo y no solo dialogarlo, a veces, no, bueno, discutir un poco con la presidencia municipal, porque fueron ellos los que nos dieron la autorización para que nosotros tendríamos que cerrar el albergue por la época de la pandemia. Y ha sido hasta el año pasado, a principios del año pasado, que nos dieron la oportunidad de poderlo abrir. Fuimos a los derechos humanos y todo eso. Bueno, un proceso muy grande que esto nos ha consumido también y nos ha causado en realidad mucha preocupación el no poder atender de todo al migrante. Gracias a Dios ahora pues sí ya podemos albergarlo y a poder, que es lo más importante, no cuidar del migrante cuando llega, porque ya sabemos qué les pasa con las autoridades. Y ellos cuando llegan a la casa, ellos se sienten ya como respiran profundo sabiendo que están en un momento, en un lugar donde se sienten protegidos. Entonces pienso que esto ha sido como la experiencia dura que hemos vivido nosotros. El problema también con el migrante, que por más que, porque tenemos la ayuda de abogados y le pedimos, vamos a poner la denuncia, ¿no? Por los atropellos, pero al migrante en esa parte le cuesta mucho lo de la denuncia por el miedo a la represión por parte de las autoridades. Entonces es una situación que tenemos que ir haciendo poco a poco, visibilizando que, ¿verdad? La situación que viven nuestros migrantes, aunque se dice que esta es la frontera más tranquila, más sana, más buena para los migrantes, pero a veces en la práctica lo vemos que no siempre se da esa situación de proteger, de cuidar, de ver con buenos ojos a los migrantes. Gracias, hermana. Y saludamos en este momento a las personas que se han conectado a nuestro webinar. Nos dicen que se conectan desde Elfrida, de Albuquerque, de Franciscan Mission Service, desde Veracruz, y la Capilla Sagrado Corazón en Texas. Gracias por acompañarnos. También nos comparten un poquito de lo que hacen en Elfrida, que hablamos de esa solidaridad de la que la hermana ya nos hablaba, la hermana Isabel. Dice que ellos colocan agua en el desierto, colocan cruces cerca de donde han fallecido migrantes, participan en una vigilia semanal y hacen la caminata anual del Sendero Migrante. Agradecemos esa solidaridad porque es lo que necesitamos, ¿verdad? Que más personas se unan a esto, y en ese contexto de los migrantes y refugiados es lo que necesitamos, más apoyo para comprender la situación, por qué han sido obligados a salir y exponerse a estos niveles de vulnerabilidad para hacer una caminata extrema que no saben si va a tener un final feliz o no. Pero continuamos trabajando por ellos y para ellos. Patrick, quisiera preguntarte para dar seguimiento, también esas buenas experiencias que han tenido, buenas y malas, en su trabajo, cómo siguen trabajando, qué visualizan al futuro ante la situación que se está dando. Claro, creo que hemos visto lo mismo en una capacidad que la hermana, con las frustraciones, con los miedos de los oficiales y nomás el miedo que viene en el viaje, ¿verdad? Pero dentro de eso hemos visto las esperanzas y las risas que tiene la gente, ¿verdad? Frente de tanto sufrimiento y experiencia pesada, todavía tienen historias de esperanza para su futuro cuando llegan a los Estados Unidos, reunirse con sus familiares, ¿verdad? En esas conversaciones cada día con la gente se recuerda de la realidad que están buscando, ¿verdad? Enfrente de sufrimiento hay todavía esa resiliencia, se me va el español, pero esta fuerza espiritual y mental para
pasar eso, ¿verdad? Y todavía tener esperanza para todavía tiene esperanza por su futuro en lo que viene después. Entonces, eso es algo que siempre nos envía sobre el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Y nos empuja para seguir haciendo trabajo de incidencia con el gobierno, con oficiales locales para proteger la dignidad de la gente, ¿verdad? Sea que son migrantes, sea que están buscando refugiados por persecución política, de nacionalidad, de cualquier razón, ¿verdad? Esas son personas humanas con la dignidad de Dios en ellos, ¿verdad? Entonces, estamos empezando a empujar para ese mensaje que esas personas deben el tratamiento básico que deben cada persona en cualquier situación, ¿verdad? En que tienen acceso a esos recursos. Entonces, mucho de nuestro trabajo de acá en El Paso, en Ciudad Juárez, es trabajando a asegurarnos que al menos podemos ayudar a una persona más a tener acceso a techo, a comida, a, ¿cómo se dice? Acceso a cuidado médico, mental y físico, ¿verdad? Porque puede ser que no podemos ayudar a cada persona en el viaje y hay bastante gente, pero cada persona más que podemos ayudar a soportar, a escuchar su historia, a darles un abrazo, ¿verdad? Es una persona más que no se sienten olvidados o ignorados, ¿verdad? Entonces, mucho de nuestro trabajo se está tratando de enfocar el centro del migrante en su viaje, en su experiencia, en eso, y también reconocer las necesidades completas de una persona. Entonces, eso es una mezcla de cosas, ¿verdad? Es trabajando con colegas y compañeros en México que pueden ayudar con techo, con acceso a psicólogos en cosas así, pero también trabajando acá en los Estados Unidos con contexto con el gobierno para decir, mira, esta es realidad que está experienciando la gente debajo de tu política, ¿verdad? Mira, están sufriendo persecución, son víctimas de extorsión, de abusos, o todo porque tú lo estás enfocando, forzando que se esperan en México para buscar asilo. Este nuevo proceso está creando esta realidad para la gente que se están forzados a esperar y esperar por tiempo que no saben por cuánto tiempo, ¿verdad? Estas son las realidades que no podemos ignorar, que necesitamos continuando subir nuestras voces a decir, mira la realidad, escucha a la gente, pon atención a lo que estamos viendo, porque no queremos que se continúe a ignorar la gente vulnerable que está sufriendo, ¿verdad? Porque si no hablamos por los que no tienen voces, nunca se escucharán, ¿verdad? Muchas gracias, Patrick. Quisiéramos preguntar si alguien tiene algo que preguntar a hermana Isabel o a Patrick, algo que quisieran puntualmente que les compartan, que les comenten, y lo pueden dejar en el chat. Agradecemos que sigan colocando y compartiendo las experiencias de trabajo que hace cada uno y cada una donde están. Y también saludamos a quien se conecta de San Diego, de Filadelfia y de Honduras. En cuanto tengamos preguntas en el chat, vamos a hacérselas llegar a la hermana y a Patrick, pero quisiera apuntar algo adicional. Y es que ante esta situación que se está dando, que pues prácticamente es el cierre de fronteras sin posibilidad de acceder a asilo, de pedir refugio. ¿Y qué hacemos con toda esta gente que se está acumulando en las fronteras? ¿Qué podría pasar? Porque la gente sigue llegando a diario. Ya nos hablaron de que hay, digamos, como una desesperanza, que la gente ya no quiere hacer trámite de asilo, no quiere denunciar, lo que busca es formas de cruzar la frontera arriesgándose a todo. ¿Qué, qué ven ustedes o qué pedirían ustedes a las autoridades, a quien tiene la toma de decisiones en estos temas? Porque la situación puede llegar a un punto de explotar, o sea, la cantidad de personas que se acumulan puede ser tanto que puede haber una situación muy complicada, muy difícil. Si nos quieren hablar, primero
Patrick, luego la hermana, que nos expresen su sentir en esa línea. Claro, un gusto. Creo que hay como 2 o 3 cosas grandes para enfocarnos, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es que necesitamos abrir más avenidas para personas poder presentarse para buscar asilo en los puentes y en la frontera, limitando el acceso nomás por una cita en una aplicación de teléfono, que es como una lotería, que todos no tienen teléfonos, que todos no tienen acceso estable a sueldo o conexión de internet. Eso es una gran, ¿cómo se dice? Reta para la gente sobrepasar para buscar asilo, ¿verdad? Y si ese es el único modo legal, correctamente, que estamos dejando a la gente entrar, claro que la gente se va a desesperar. Entonces necesitamos abrir más avenidas para que la gente se pueda presentar correctamente, si Estados Unidos quiere decirlo así, pero que entiende la realidad de la gente que están en la frontera, ¿verdad? Y la segunda cosa es que necesitamos enfocarnos en la recepción digna de la gente, no con el trabajo de más oficiales de policía, más militarización de la frontera, ¿verdad? Hemos involucrado bastante dinero en eso. Y todavía cada año vemos que personas llegan a la frontera y todavía están tratando de buscar asilo, necesitan ayuda para servicios sociales, servicios de techo, comida, todos esos servicios que necesitamos, que queremos ver que son la prioridad, ¿verdad? No mandar personas a cárcel, no a retornar personas a sus países donde están en peligro, ¿verdad? Esos no queremos ver esas prioridades, pero queremos ver las prioridades de soportar a la gente dignamente que viene buscando ayuda en protección. En eso también, en la parte de eso, soportando las comunidades y las organizaciones, las iglesias, las comunidades que están haciendo este trabajo, ¿verdad? Lo vemos en la frontera, lo vemos en las ciudades del interior, lo vemos durante Centroamérica, en todas partes, que la gente se adelanta y ayuda a la gente en la comunidad, ¿verdad? Organizaciones toman el paso y ayudan con comida, con servicios legales, con techo, con todo esto. Pero muchas veces es problema que no hay suficiente capacidad, dinero o empleados para ayudar a toda la gente que necesita la ayuda. Entonces, una investida en esos servicios sociales, legales, importantes para respetar la dignidad de la gente, se necesita ser una prioridad que queremos ver de nuestros oficiales electos para priorizar ese tipo de investida en esos servicios y no en más centros de detención o más oficiales en militarización de la frontera, ¿verdad? Gracias, Patrick. Nos llegan 2 preguntas. Antes de dar la palabra a la hermana Isabel, aprovecho porque la hermana hablaba también de las denuncias que a veces no quieren hacer, pero preguntarles a los 2 concretamente si algún migrante se ha atrevido a hacer denuncia y si ha prosperado esa denuncia, ¿verdad? Tanto que se animen como que realmente haya una respuesta en el proceso de las autoridades correspondientes. Y luego llega otra que dice qué consejo les podrán dar a los defensores de las personas migrantes para poder incidir con más denuncias o al menos sean más efectivas, si hay algún ejemplo que nos puedan dar. Vamos a pedir a la hermana Isabel nos responda y luego Patrick, por favor, lo que tengas al respecto. Hermana Isabel, ¿está con nosotros? El micrófono. Ya, Brenda, gracias. Sí, ya hemos tenido experiencias de denuncia. Hemos acompañado a la fiscalía a poner denuncia. Usted tiene que ir preparada para estar todo un día en la fiscalía hasta que lo van a escuchar. Eso cuesta mucho. Lo bueno es que sí te pueden escuchar, te toman todas las declaraciones, hacen todo el escrito, pero muchas veces esas denuncias quedan archivadas. Tuve el caso de un muchacho que sufrió mucha tortura en realidad,
le cortaron su oreja, parte de su nariz y todo. Fuimos a poner la denuncia. Entonces, pero cuando quisimos dar el seguimiento y él ya estaba aburrido porque ya habían pasado 2 meses y no nos decían nada, no nos daban ninguna explicación que seguía y él esperando. Y cuando fuimos a preguntar, él dijo, pero vamos para ver si nos dan el escrito, ¿no? Y si ya llegó. Y cuando fuimos a la fiscalía a preguntar si había procedido, nos dijeron, tienen que ir a Saltillo. ¿Usted sabe cuántas horas es de Piedra a Saltillo? Montón. Y arriesgando al migrante, ningún migrante va a poder ir para Saltillo a recoger un escrito que le hubiera podido servir a él tal vez por el asilo, ¿no? Entonces, sí, algunas veces sí se ponen las denuncias, pero eso no procede. Sí te recogen todas las declaraciones, pero eso se queda como en el papel y los procesos son muy lentos. Y eso un migrante ya después de 2, 3 meses en un lugar, él está sofocado en querer, y más aquí en la frontera, en querer seguir. Entonces, pienso que tenemos una tarea nosotros bien ardua, sobre todo cómo mantener la esperanza, cómo mantener en el migrante el que ellos no se depriman, no estén tristes, sino que haya una esperanza de que pueden seguir adelante. Pienso que por una parte es como una tarea grande que tenemos acá. Eso de mantener los ánimos del migrante y sabiendo que para quitarles el miedo, pues los han golpeado tan feo que a veces dije, me van a matar si yo llego a poner una denuncia. Sí, la semana pasada sí se hicieron algunas denuncias contra unas autoridades, pero igual, eso no procede. Eso usted las puede presentar, pero no es una cuestión que usted va a decir, sí vamos a lograr tal vez que se haga visible esto, no, es mucha corrupción, pienso, en esa parte de las mismas autoridades o del taparse unos con los otros. Entonces es muy difícil, más bien vienen las amenazas y no tanto la ayuda y hacer visible la situación que el migrante vive. Porque si eso, lo que hablábamos el otro día con la abogada, lo que más tenemos que hacer nosotros aquí es eso, cómo visibilizar esa realidad. Y se hace, pero eso uno se siente como con las manos atadas y que no sabemos, ¿verdad? Es como una sola argolla ahí que no procede nada. Y entonces tenías otra pregunta, me parece. No, si hay algún consejo que le puedan dar a los defensores para seguir. Nosotros, bueno, aquí existe también los derechos humanos, pero los derechos humanos muy poco nos visitan a nosotros. Y cuando los llamamos tampoco, ¿verdad? Dice, vamos a ir a dar un taller, pero queremos que ellos también nos apoyen en hacer visible esta realidad. Pero hay como, lo que yo digo, una sola argolla, es como la misma cosa cada una de las instituciones. Entonces, es bien difícil. No, por eso cuando yo tuve el problema de que el cierre de la casa me fui hasta Saltillo, que son un montón de horas, y allá a mover a los derechos humanos. ¿Y cuál fue mi experiencia? Los derechos humanos se pusieron de parte del alcalde. Entonces, no de parte mía, sino vinieron a ensalzar el trabajo del alcalde, que era lo máximo. Entonces, son experiencias duras que uno a veces vive al respecto, que uno se siente como, bueno, ¿para dónde será que tenemos que ver frente a estas realidades? Gracias, hermana. Ánimo, que la esperanza es lo que nos mueve. Sí. ¿Tienes tus respuestas a estas dos cuestionantes? Ya vamos llegando al final de nuestro webinar. Creo que lo único que quería agregar es que no olvidamos que estamos trabajando en comunidad, ¿verdad? Que sí puede ser difícil trabajar con los oficiales sin hacerlo en ese sentido más formalizado, pero hay otras organizaciones, comunidades en México, en Centroamérica, en los Estados Unidos, que juntos podemos subir la voz, denunciar estos abusos, ¿verdad? Juntos hacer ese esfuerzo para hacer más grandes nuestras pedidas que no nos pueden ignorar. Entonces, no quiero perder la fe de que algo puede cambiar, porque también nosotros nos podemos desesperar, ¿verdad? Con la realidad que estamos viendo de que hacemos una denuncia y no ocurre nada por meses y se mueve la gente, ¿verdad?
cruzan y se olvida de esta realidad. Pero cada vez que nosotros nos juntamos a hacer el esfuerzo juntos, es algo que es más difícil de ignorar cada vez. Entonces, que no nos olvidamos de ese esfuerzo que podemos hacer en que ¿cómo se dice? El poder colectivo, ¿verdad? Entonces, ese trabajo de crear relaciones entre diferentes organizaciones, comunidades para hacer el esfuerzo junto. Muy bien. Brenda, no sé si Brenda, no sé si me pueden permitir como contar cuál es la realidad que estamos ahorita, lo que ha pasado en el capítulo 42, las cosas diferentes que vemos aquí. Sí, adelante, hermana, con mucho gusto. Vinieron más refuerzos al lado del Río Bravo, al lado de los Estados Unidos, más refuerzos de militares y toda la alambrada que no existía. Sí había cierta parte que sí había alambrada, han puesto a la orilla del río. Ahora esa alambrada ya va por kilómetros de kilómetros a la orilla del río para que los migrantes no puedan pasar. Y ahorita están poniendo unas boyas a la mitad del río porque dice que quieren impedir, ¿verdad? Porque los migrantes, al verse que no les sale la aplicación del CBP One, entonces ellos lo que hacen es irse a tirar al río. Entonces ahora están poniendo esas boyas para impedir, claro que no es lo mejor, ni nosotros tampoco invitamos que vayan al río, eso no es lo mejor es que esperen, pero cuando hay todas estas cosas que no están factibles para el migrante, entonces esto hace que el migrante tome esa decisión que no es la correcta. Pero lo que estamos viendo es los muros que están poniendo para que no pase el migrante. Entonces, es bien difícil y bien peligroso porque hay niños con un alambre de ese raizo que es como cuchillas por donde pasa. No, ahorita mismo estamos en una situación bien difícil aquí en la frontera, frente al desespero que vemos que vive la gente por no salirle la cita que ellos esperan. Entonces tenemos una tarea grande de poder seguir acompañando, acogiendo, animando, manteniendo la esperanza de todos estos migrantes. Gracias, hermana, y aprovecho con eso que usted nos comparte a leer un mensaje que nos manda Fray Jaime Campos y dice: gracias, hermana Isabel, por todo el trabajo que realiza junto a las hermanas y por su valentía profética. Y la verdad, el reconocimiento a su trabajo, muchísimas gracias. Sabemos que está usted cabal, como lo dice el nombre del webinar, al frente, en la realidad. Gracias, Jaime. Entonces, agradecemos la participación de todos y todas. Creo que lo que decía Patrick es bien importante de no sentirnos solos y buscar trabajar en redes para hacer denuncia a nivel local, nacional e internacional, ¿verdad? Todas estas cosas pueden tener una repercusión más allá de una denuncia ante la policía o a una entidad que no responde a tiempo, pero también con las personas que nos ven, que nos escuchan. Ese cambio de narrativas, de saber que las personas que están buscando asilo, que están buscando refugio, pueden ser nuestros hermanos, hermanas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, que están siendo obligados a salir de su lugar para ir a un lugar desconocido a buscar mejores condiciones. Entonces, que seamos solidarios, que seamos empáticos en estas situaciones. Sí, lo dice Héctor Godínez, se hace necesario un pronunciamiento a nivel internacional, dice actualizado, y que especifique la problemática que enfrenta el migrante para desenmascarar a los culpables de esta situación. Hay procesos, hay redes que están trabajando en esto y esperamos que podamos hacer cambios. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y mientras tanto seguimos luchando por los y las hermanas que están en esta situación. No sé si quisiera dar unas palabras de despedida, hermana Isabel y Patrick, y con eso vamos concluyendo nuestro webinar de hoy.
Está apagado su micrófono, hermana, perdón. Agradecer de todo corazón a las personas que nos han acompañado en esta acción, conmemorando esto del Día del Refugiado y hablando de este tema tan candente ahora mismo. Y pienso que no estamos solos. Esto nos ayuda a saber que no estamos solos, que hacemos un camino, que somos puentes para que todos vayamos haciendo esta realidad de este mundo más justo, más fraterno, más humano, más solidario, que es el que necesitamos ahora en día. Gracias a todos por su solidaridad, su escucha y por las palabras también de aliento y por sus experiencias que han podido compartir. Y para ustedes, muchas gracias. Y como dice la hermana, muchas gracias por tenerme aquí para compartir. Y gracias a todos por todos sus esfuerzos individuales que están haciendo cada día para ayudar a la gente y para cambiar el mundo para mejor. Es cada día importante y que no nos perdemos de las victorias que tenemos, ni importa que son pequeñas, ¿verdad? Entonces, gracias a todos. Muchísimas gracias. Despedimos entonces este webinar, agradeciendo la atención y les pedimos que compartan, que repliquen, ya que quedará grabado en el Facebook de la Red Franciscana para Migrantes para quienes lo puedan compartir y lo puedan volver a ver. Que tengan un feliz descanso. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.